amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar hoy una continuación del directo que habíamos hecho anteriormente sobre la estructura central con los peones E4 y E5 y la columna D abierta. Ese directo lo tenemos aquí arriba, donde lo pueden estudiar, recordar también. En esta partida, en la ronda 10 de Fischer con las blancas, y la que estudiaremos posteriormente en otro vídeo, en la ronda 18 también Fischer con las blancas, son dos ejemplos del estudio que realizamos sobre el tema estratégico en cuestión. Debido a estas derrotas, Fischer no pudo ganar el torneo Capablanca in Memoriam en el año 1965. Debo destacar que en ese torneo Fischer participó, pero enviando las jugadas por teletipo. Los jugadores en Cuba, a través de un teletipo, le enviaban la jugada a Fischer, y allá con un árbitro Fischer también enviaba las jugadas para Cuba. La lucha en esta partida estuvo igualada hasta que Fischer cometió algunas inexactitudes en el transcurso del medio juego, y en los turnos 35 y 36 cometió errores ya considerables en una posición ligeramente inferior, que permitió a su adversario Ivkov la unión de los peones centrales negros. Esta interesante y didáctica partida comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3 y caballo C6, alfil B5, A6 y alfil A4, una apertura española, uno de los grandes amores de Fischer. Ivkov respondió con caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre E1, todo conocido y teórico, B5, alfil B3, enroque corto, planteando el Marshall, pero Fischer no le teme y juega C3. Pero Ivkov decide jugar tranquilo con las líneas clásicas D6, H3 y caballo A5. Responde el blanco con alfil C2, C5, D4, y ahora Ivkov hace un movimiento muy interesante en la Chigori con caballo D7 en lugar de dama C7, que es lo tradicional. Esto en la clasificación de la apertura de la enciclopedia es C96, una desviación de la defensa Chigorin. Esta jugada se debe a Keres, por lo que recibe variante Keres. La idea de este movimiento es intentar ubicar el alfil en F6 reforzando el centro, pero aquí el negro decidió otra alternativa debido a la secuencia de Fischer, quien capturó D por C5 y D por C5. Estamos en presencia de la estructura que estudiamos ya, donde están bloqueados los peones E4 y E5 y la columna D abierta. Caballo B, D2 fue la respuesta del blanco, y F6, reforzando el centro. Fischer jugó caballo H4, mira hacia F5 y despeja la casilla F3 para la dama. Caballo B6 y Fischer hace aquí una novedad, caballo F5. Anteriormente se jugó en esta misma posición dama F3 directamente, y las negras respondieron con torre E8, caballo F1,
torre A7. Ya esta maniobra la vimos en una de las partidas estudiadas en el directo. Dama G3, rey H8, F4. Las blancas aquí realizan una maniobra muy interesante y característica de esta posición, atacando el centro. Caballo C6 reforzándolo y F5. Después de B4, las negras están atacando en el ala de dama, pero ahora una maniobra que también se puede considerar como patrón en la española, que es el traslado del alfil de C2 al ala del rey por medio de alfil D1, dama C7 y después de alfil H5 el negro abandonó en la partida entre Zaitsev y Dragunov en la antigua Unión Soviética en 1963. O una idea interesante que Fischer habrá estudiado y se decidió directamente por caballo F5. Continuó torre F7 y Fischer capturó inmediatamente el alfil. Caballo por E7, jaque. Tal vez sea muy pronto para cambiar estas dos piezas, pero Fischer no querría que este alfil escapase a F8 o posteriormente a C5, que es uno de los planes también que tienen las negras en esta posición. Otras continuaciones posibles son dama G4, así como la alternativa H4 o caballo F1. En todas, el blanco mantiene una ligera ventaja. Fischer, en definitiva, cambió caballo por E7, torre por E7, dama F3. Respondió alfil E6, caballo F1, torre D7. Aquí vemos que las negras se han apoderado de la columna D, pero como dijimos en el directo, en una de las partidas analizadas, mientras que la torre no tenga penetración en la séptima, en este caso en la tercera, segunda o primera fila, este doblaje de torre no es peligroso. El blanco respondió con caballo E3, C4, caballo F5 y caballo A4. Un juego normal en el ala de dama. Fischer no quiere que ese caballo moleste y vaya a C5 y después a D3, puesto que esta es la idea de las negras. Caballo C5 y posteriormente caballo E3, D3. Y por tal motivo, Fischer jugó entonces alfil por A4. Este cambio le da más valor a la columna D porque la casilla D3 queda muy débil, como usted puede observar. Mejor hubiera sido torre B1, manteniendo posibilidades de igualdad. Al defender el peón de B2, bueno, se puede continuar con el desarrollo del alfil a E3. Pero en la partida, después de alfil por A4, B por A4, alfil E3. Esta era la idea de Fischer, continuar el desarrollo sin que le molestaran el peón de B2. Pero ahora torre D3. Un punto de apoyo para la torre, que ahora es inexpugnable. Dama G4 está amenazando evidentemente mate con dama G7, que es defendido con dama D7, alfil C5, torre C8 y alfil E7. Una obstrucción para amenazar nuevamente mate en G7. Sin embargo, preferible hubiera sido alfil A3, manteniendo posibilidades equivalentes. Luego de alfil E7, el negro lógicamente capturó alfil por F5, dama por F5 obligado para mantener el alfil D7 defendido indirectamente, puesto que la torre de C8 estaría indefensa. Caballo C6 fue la respuesta de Ikov. Una continuación interesante
era torre C7, prácticamente forzando el cambio de las damas. Luego de dama por D7, torre de C por D7, alfil B4, caballo C6, alfil C5 y caballo D8, el negro mantiene un mejor final por el dominio de la columna D. Caballo C6 fue la respuesta del negro, alfil C5 y caballo D8. El caballo se traslada a otra posición. Sin embargo, la jugada torre C7 define aún el cambio de dama. De lo contrario, el negro la conserva después moviéndola a E8 o a F7. En la partida, después caballo D8, dama por D7 y torre por D7. La posición es igual, pero los elementos de la columna D y B a favor de las negras las dejan en una situación más cómoda, puesto que pueden ejercer presión sobre la misma, tanto por la columna D como por la columna B. Luego de torre por D7, torre A D1 y torre D3. Un punto de apoyo para una pieza siempre podría provocar un peón pasado en caso de cambiarse en esa casilla, como ocurrió en la partida. Ahí puede ir un alfil, un caballo y o la torre como en este ejemplo, y cualquier cambio que se realice es favorable al negro porque puede provocar un peón pasado. Alfil A3 y caballo C6. Se amenaza con doblar las torres en la columna D. Por lo tanto, torre por D3 y C por D3. ¿Para quién es mejor este final? Alfil o caballo. Generalmente en posiciones abiertas y la combinación de torre más alfil es mejor para estas dos piezas. Pero en esta situación concreta el caballo tiene más formas de maniobrar y mejorar su actividad. Por ejemplo, llevándolo posteriormente a la casilla C4. Siguió torre D1, torre D8, atacando y defendiendo, rey F1, G6. Las negras preparan el avance F5 que Fischer previene con G4. Un debilitamiento innecesario que al final pasará factura. Preferible hubiera sido rey E1. Luego de G4 no se impidió F5, puesto que Ivkov de todas formas sacrifica un peón en dicha casilla para darle sostén al peón de D3. Siguió Fischer con una jugada inexacta, G por F5. Preferible hubiera sido la otra captura, E por F5, G por F5 y ahora rey G2, aunque la posición de las negras es preferible. Luego de la captura G por F5, G por F5, el blanco no tiene nada fácil este final y comete Fischer un error grave en este movimiento 36 que habíamos mencionado al principio. Las blancas deberían intentar en este momento rey E1 con la idea de jugar rey D2, rey E3 en caso de que las negras capturasen el peón de E4 por medio de F por E4. Tras la captura E por F5, que ese peón de F5 es débil, siguió E4. El peón de D3 ahora está bien protegido y se ha liberado la casilla E5 para el caballo, que puede ir, como veremos, tanto a F3 como a C4. Rey E1. Esta maniobra ahora pierde, no es buena. Más resistencia ofrecía el avance B3 para simplificar los peones, activar el alfil en C1 si es necesario y crear algún contrajuego en el ala de dama. Luego de rey E1, caballo E5, jugada
que ocupa la casilla que el peón se despejó o despejó cuando avanzó a E4. Con este salto se controlan las casillas F3 y C4. Alfil C5, caballo F3 jaque, rey F1 y rey F7. Amenaza torre G8 seguido de mate en G1, por lo que fuerza a las blancas a jugar rey G2. Torre G8 jaque, rey H1. Ahora les recomiendo que detenga el vídeo y encuentre las jugadas de Ikov. Ikov jugó torre G1 jaque, una jugada muy buena y muy bien por usted si encontró la misma, pero mucho mejor era el movimiento torre B8, que también, si usted la eligió, felicidades, es una buena jugada. Sin embargo, después de torre G1 se simplifica mucho más el final y sigue torre por G1, caballo por G1. El final en realidad es muy fácil para las negras. Ahora, como veremos, el caballo de G1 no se puede capturar, puesto que si rey por G1 sigue D2 y el peón se promueve, por lo que el blanco había jugado alfil E3, a lo que siguió caballo F3, pero ahora el peón de D3 le cuesta el alfil a las blancas. El resto es como sigue: rey G2, D2, alfil por D2 y caballo por D2. Lo que sigue es muy bien comprensible y no necesita muchos comentarios: rey G3, rey F6, rey F4, H5, rey E3 y caballo F3. Tal vez en este momento caballo C4 jaque era más fuerte, rey por E4 y caballo por B2, que es ganador también, igualmente que caballo F3, pero Ikov estaba buscando lo que ocurrió en la partida, tener el peón de H5 pasado. Luego de rey por E4, caballo G5 jaque, ataque doble, rey F4, caballo por H3. Con esta maniobra, Ikov creó un peón pasado en H5, que veremos la importancia que tiene. Rey G3, caballo G5, rey H4, rey por F5 y rey por H5. El peligroso peón de H5 ha desaparecido, pero el rey está muy lejos de sus infantes en el ala de dama y serán pastos del caballo, quien saltó ahora a E4 y lógicamente Fischer abandonó. Es claro que todos los peones del ala de dama caerán tarde o temprano sin el apoyo de su rey. Espero que esta partida les sea de utilidad para comprender el por qué Fischer perdió con esta estructura. En el próximo vídeo, en el número 2, también traeremos la segunda derrota de Fischer con este esquema, pero con un tema interesante y digno de estudio por parte de las negras. Así que si le ha gustado este vídeo, recuerden de darle like, suscribirse y darle a la campanita para recibir el vídeo cuando sea publicado en YouTube. Sin más, como siempre, nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.